Buenas noches para todos y para todas. En la noche de hoy vamos a hablar sobre una campaña política a cargo de Álvaro Uribe en su momento de violencia para la época entre el 2002 al 2006 y una campaña política en comparación con Gustavo Petro de hace 4 años atrás. Las presentes estudiantes que presentamos este video son María Camila Parra Restrepo, quien les habla, y Silvia Alejandra Sánchez Martínez. A continuación hablaremos del acontecimiento que se toma en referencia según los hechos que impactaban en la década de los 90, puesto que así empezó con nuevas convicciones que pretendían convencer a la sociedad que por fin culminaría la época de violencia, y pues la campaña nos brindaba al público un goce de esperanza que idealizó la figura representativa y lo llevó al éxito de esta. Vivimos en una sociedad llena de traumas debido a las amenazas vividas, como lo representan en la campaña política del señor Álvaro Uribe, donde se habla metafóricamente de la sociedad idealista, donde no lidera el miedo al ser arrebatado de sus hogares, ni ser vulnerados ni violentados, sin tener opción por elegir. Pues en esos momentos transformó muchos años nuestro país debido a la gran época de terror y violencia que dejó marcada, como siempre, a nuestra sociedad. Dejó una narcocultura, también extensiones de grupos paramilitares y guerrilleros que abusaban de las comunidades y de las personas que les temían. También podemos destacar algo muy importante, que debido a la abundancia de conflictos y violencia se desarrolló un constante miedo en la población, que ya se había naturalizado por tantos eventos de los mismos presenciados. Se puede precisar cómo quedan secuelas que generan un horror en muchos colombianos, y eso trajo muchas consecuencias a todo el territorio nacional, en la economía, en lo cultural, también en lo político y sobre todo en lo familiar, donde muchos hogares, principalmente los campesinos, se vieron afectados por la violencia en los territorios, quedando en medio del conflicto armado. Y como consecuencia de esto, fueron víctimas de extorsiones, también pudieron tener afectación con la violencia, hubo desapariciones forzosas y desplazamientos de los hogares, y muchas familias al salir de ahí fueron familias incompletas donde perdieron uno o varios familiares, dejándolo pues con huellas irreparables, y por tal motivo tienen mucho miedo arraigado dentro de esos núcleos familiares. Todo este fenómeno de violencia interna en nuestro país influyó en las áreas donde muchas familias de los colombianos fueron víctimas en diferentes circunstancias. Fueron pues causadas con daños irreparables, donde los más cercanos al conflicto afrontaron problemas en salud mental, tuvieron como desencadenando trastornos, donde el miedo se apoderó de sus pensamientos, y muchos actualmente luchan aún con esos temores y no quieren volver a sus territorios por miedo a la violencia. Muchas cosas que pudieron afectar a otros ciudadanos que fueron víctimas de esta violencia, puede que para otros sea algo exagerado, ya que pues los que no vivimos esta época pues dicen que es un trauma muy bobo o tiene afectaciones que no tendrían sentido, pero hay personas que se ven afectadas porque vivieron en carne propia estos atentados. Se pudo ver que también hay avances en materia de seguridad en los territorios actualmente, donde el Estado poco a poco ha ido tomando el control y ya han bajado más los índices de inseguridad y violencia. Pero por años fue azotada la población colombiana y más el campesinado, y cabe resaltar que ha mejorado la seguridad, pero aún hay muchas marcas en la población. Y es completamente entendible que cuando se es víctima es más difícil superar esos traumas y se necesita más tiempo y acompañamiento para conseguir la paz y la tranquilidad, pues que tanto ha anhelado el pueblo colombiano y las víctimas especialmente. En esta campaña política de Álvaro Uribe, pues él da a entender
que el pueblo puede tener confianza en recorrer el territorio nacional, a pesar de que en ese momento no era posible, y el gobierno pues toma posición en ello y lo atrae, dándole como esa particularidad de paz, confianza y esperanza hacia un cambio. Y pues es como prometer que da expectativas de la seguridad, de un mejor campesinado, que van a poder regresar a sus territorios, a sus empresas, y así también el nivel turístico también iba a poder mejorar. Ahora mi compañera les va a hablar en cómo se puede comparar con la campaña política de Gustavo Petro y qué cambios hay en este. Bueno, muy buenas noches para todos. Hoy vamos a hablar de una comparativa del discurso del actual presidente Gustavo Petro. En la campaña de Gustavo Petro vimos muchísimos avances porque Gustavo Petro en su campaña estaban dando un mensaje de compromiso hacia un camino genuino en el país. Se estaba comprometiendo con el país a un avance genuino, que ya porque el pueblo colombiano estaba cansado de la corrupción de la derecha, de las élites que venían desangrando el país, el cual ya estaba manifestando un desagrado por el gobierno y sus políticas que solo beneficiaban a las grandes empresas, y entonces por tal motivo se abrió la posibilidad hacia un cambio, cosa que no había sido posible en campañas anteriores, porque veíamos un pueblo pues muy cerrado, pero en esta campaña sucedió algo diferente en el pueblo. Se abrieron pues a escuchar la campaña del actual presidente, comparativas con el discurso de Álvaro Uribe. Su eje temático en la campaña era la paz de los gobiernos pasados, porque habían fracasado en ese tema de seguridad y de paz. Entonces en su campaña él se centró. Ese fue su fuerte estratégico, el centrarse en la seguridad, en la paz, en la confianza. Él sabía pues que era el arma que él tenía para ganar pues las votaciones, para poder ejercer ese poder y seguridad sobre la nación, ya que muchos querían salir de ahí y querían un cambio, querían paz. Mientras que Gustavo Petro en su campaña sacó su arma más poderosa, que era el inconformismo de un país que ya no creía en promesas falsas, sino que se medía por propuestas. O sea, querían propuestas diferentes, querían cambios, querían verdaderamente ver algo de esperanza, porque ya venían más de 20 años de gobiernos de derecha en donde seguían con lo mismo. Entonces fue su arma más poderosa, el inconformismo de una nación. Por eso él instó al pueblo a oponerse a la explotación de la naturaleza, de los trabajadores, a reclamar sus derechos. También exponía que su gobierno iba más allá de 4 años y que este proyecto también abarcaría a las nuevas generaciones. Por eso su discurso fue tan poderoso, tan popular, y fue el discurso ganador, porque prometía cambios en todas las esferas. Solamente no se estaba centrando en que iba a ser seguridad, en que iba a ser paz, sino que estaba prometiendo que su gobierno iba a ir a las nuevas generaciones, pero también iba a abarcar todas las esferas. Aunque conozcamos que ambas campañas son campañas populistas, que con sus propuestas buscaron conquistar los votos de los colombianos, basados en la situación que vivía en el país en el momento. O sea, sus campañas se basaron en lo que estaban viviendo el país, el contexto, la economía, la inseguridad. Todas sus propuestas fueron basadas en eso, y por eso fueron discursos ganadores en esa época. Les agradecemos mucho su atención. Esperamos haber aclarado un poco sus dudas. Muchísimas gracias.